en momentos del camino, que cansado estoy, que las fuerzas se me van y yo creo solo estar, y otros pasos siempre veo que conmigo van, y en tus brazos yo estoy, nuevas fuerzas tú me das, porque solo tu amor me alienta a seguir. Por este día vamos a hablar hoy acerca de lo que está pasando Pablo en prisión, y el tema es en cadenas pero libre, y el sentido es no que esté libre en la cárcel como tal y que no le pese a Pablo estar en esta situación, sino la intención de Pablo aún en la prisión es esta. Y vamos a ir al capítulo 26, verso 29 de Hechos, donde él en su defensa ante Agripa y Festo contesta estas palabras cuando le están diciendo a Pablo: oye, le dice Festo, las muchas palabras te han vuelto loco. O sea, sabes tanto, lees tanto que te has vuelto loco. Y Pablo era una persona muy capaz, era fariseo, o sea, habían sido instruidos en la ley desde muy niño. De hecho, él menciona varias veces también a varios autores o poetas griegos. Era un gran lector, hablaba varios idiomas. De hecho, habla griego, está hablando con ellos en hebreo. En otros lugares está hablando algún otro idioma, y pensaban que lo que hablaba Pablo era locura. Sin embargo, para el mundo a veces es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y Pablo le está hablando y Agripa le dice: ¿crees que me vas a convencer con tan poco tiempo que me hablas? Pero eso dice el capítulo 26, verso 29, cuando Pablo contesta: sea en poco o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. O sea, sí estoy encadenado, pero yo quisiera que todos llegaran a ser como yo. ¿Cómo era Pablo? Un hombre que había dejado todo lo que él sabía, todo lo que él estimaba en mucho, su linaje, su posición económica, religiosa ante el gobierno, por seguir a Cristo. A pesar de las dificultades, él había dejado todo. Yo quisiera que fueran como ustedes, que su mente y su corazón hubiese cambiado como Jesús cambió mi mente y mi corazón al encontrarme con él. Narra varias veces en su testimonio cómo el Señor le encontró en el capítulo 9 de Hechos. ¿Qué es lo que el Señor le dijo? Cómo antes era perseguidor y de los del camino, y ahora seguía ese camino que antes él negaba y perseguía. Y yo quisiera el día de hoy que nosotros, al tomar el tema de hoy, podamos estar pensando en que la misma situación que Pablo pasó puede ser la situación que nosotros pasamos. Pero ¿qué respuesta estamos dando? ¿Respondemos igual que Pablo? ¿Quisiéramos que todos conocieran al Señor? ¿O nosotros somos el motivo de que la gente no quiera conocer al Señor? Vamos a orar. Padre, te damos gracias y pedimos que en este momento tu palabra nos esté hablando. Pedimos, Señor, que igual que Pablo, en mucho o en poco, lo que prediquemos, lo que hablemos, sea motivo para que alguien conozca al Señor, que sean salvos, que sean libres como nosotros hoy lo somos, que tengan ese gozo eterno como hoy lo tenemos, que podamos tener seguridad en la resurrección como Pablo hablaba, y hoy nosotros tenemos esa seguridad. Padre, que esa palabra sea implantada en los corazones de ellos como ha sido implantada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Que puedan ellos recibir la misericordia, la gracia tuya como la hemos recibido.
Eso es lo que quisiéramos. Padre, gracias por ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Primero veamos cómo fue la firmeza de Pablo, cómo era el carácter de Pablo en medio de las persecuciones. Ya hemos hablado un poco de eso en otro tema, pero yo quisiera que fuéramos al capítulo 21, verso 13. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice de esta manera: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál era el carácter de Pablo? Estaba dispuesto a enfrentar toda dificultad por defender el camino que ahora predicaba. En Mateo capítulo 28, no lo busque si quiere, verso 18 en adelante, Jesús cuando se despide de sus discípulos al ascender, dice: toda potestad, toda autoridad legal me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Como quién? Como el Señor, como el Creador. Dios es el que tiene el poder en cielo y tierra. Toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, y hace este mandato a los discípulos: vayan y, ¿qué dice? Hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Este fue el mandato de Jesús, y esto es lo que Pablo está dispuesto a hacer por cumplir ese mandato de Jesús, por hacer discípulos, por predicar el Evangelio, por llevar a la gente a que se bautice, a que reconozca al Señor en su corazón. Estoy dispuesto, ¿qué dice Pablo? No solo a dar mi vida, no solo a sufrir ataduras o cadenas, cárcel, sino a dar mi vida. Porque los hermanos le decían, oraban por él y: oye Pablo, el Espíritu dice, con todo lo que te ha pasado en todos los lugares, que vas a ser apresado en Jerusalén, no vayas. Y lloraban por él, le amaban, pero él dice: estoy dispuesto a esto, a entregar mi vida por Jesús. Y quiero narrar algo acerca de las pruebas que Pablo pasó, y creo que son más las pruebas que Pablo pasó que las que hemos pasado nosotros. Ya hablé también un poco de esas pruebas, pero quiero recordar solamente algunas. Primero, fue apedreado en Listra por predicar la palabra, en el 14:22. Y Pablo, cuando después regresa, está animando a los hermanos y les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estoy consciente que deben pasar estas pruebas en nuestra vida. Cuando fue encarcelado en Filipos, en el capítulo 16, también él no está llorando allí, está cantando al Señor. Luego veremos ese verso. Pero él está adorando al Señor a pesar de las pruebas que le están viniendo. Cuando huye en Tesalónica, porque los judíos se levantan contra él, porque le querían primero adorar los del lugar, y luego en Listra se levanta un grupo contra él, y después en Tesalónica se levanta un grupo contra él, y luego va a Éfeso, y también ese mismo grupo va siguiéndolo donde quiera. O sea, no solamente la gente del lugar, sino ese grupo de judíos que estaba en contra de él va a todos lugares, como que hacían sus marchas, ¿no? Y se iban en grupo a perseguir a Pablo. Y a veces eso pasa, parece que los enemigos se ponen de acuerdo, y a veces parece que el enemigo no nos deja. Si no, viene una enfermedad, una dificultad, a veces tenemos un problema económico, viene desánimo. No sé si le ha pasado a alguno o solamente a mí me ha pasado. Y parece que son ejércitos que vienen contra nosotros, y decimos: ¿por qué, Señor? Pero por eso quiero que vea la firmeza de Pablo, el carácter de Pablo. Bueno, en Tesalónica huye, y dice el capítulo 17 de Hechos, verso 10. Dice: esa misma noche los creyentes, porque agarran a algunos hermanos y bueno, les obligan hasta a pagar una fianza, pero a Pablo lo sacan. Dice: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea, a otro lugar donde no hubiese persecución. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron allí, parece que Pablo y Silas buscaban los problemas. Fueron allí a la sinagoga judía. ¿A qué iban? A predicar el Evangelio. Por eso los habían encarcelado, por eso los habían azotado, por eso están huyendo. ¿Y qué hacen? Van a predicar el Evangelio. ¿Se da cuenta? Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir por causa del Señor Jesús. Cuando llegan a Éfeso, que se volvió el centro misionero,
allí también recuerden que impactaron la política, impactaron la economía, al punto que la religión misma es impactada, y los creadores de ídolos, de imágenes de plata, ¿qué dijeron? ¿Sabes que este Pablo está alejando a todos y que ya no crean en los templecillos y en las imágenes de Diana, y se está acabando nuestro negocio? Dice, porque la gente ya no está creyendo en eso. Entonces se levantan contra Pablo y contra los cristianos, y en el capítulo 20, verso 1 dice: cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó. El que está siendo perseguido está alentando a los otros. ¿Qué carácter tenía? Firme. ¿Qué carácter tenemos nosotros? A veces sí queremos, a veces no. ¿Cómo estamos? Bueno, no vea a nadie, no vea a nadie. Señale así para el frente. Al hermano que está ahí. Bueno, pero este dedo señala para acá, ¿verdad? Entonces no es para el de allá, es para mí. A veces yo soy así. Algo me desanima. Pero Pablo, ¿qué hace? Regresa y todavía anima a los creyentes. Después se despidió y viajó a Macedonia. ¿Dónde era Macedonia? Donde lo habían encarcelado, donde lo habían perseguido. Viaja para allá también. Otra vez. Parece que iba buscando los problemas. No, no es que fuera buscando problemas. Es que no podía callar lo que él había escuchado, lo que había visto. No podía negar el encuentro que tuvo con Jesús. Y no podía dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído, dice la palabra de Dios. Jeremías decía, porque también lo perseguían por hablar la palabra del Señor, y aún su familia, o sea, familiares de él viene de familia de sacerdotes, familiares de él querían matarlo, porque él decía, el pueblo va a ir en esclavitud o en exilio 70 años, porque han desobedecido a Dios. Les hablaba: ustedes no conocen a Dios, y entonces quieren matarlo. Y él dice: yo no quiero sufrir. Entonces dije: ya no voy a hablar la palabra de Dios. Pero dice él: había un fuego dentro de mí que no me dejaba, y tuve que hablar de nuevo la palabra de Dios. No sé si pasa eso. Usted dice: ya no quiero hablar la palabra de Dios, pero hay algo en su corazón que le lleva a hablar la palabra de Dios. Qué bueno que lo lleva a hablar la palabra de Dios, pero qué malo que usted diga: ya no quiero hablar la palabra de Dios. Usted siempre debe anhelar hablar la palabra de Dios. Igual Ezequiel se le dio a probar la palabra, y dice que la probó y era dulce. Pero bueno, dulce para él, pero cuando hablaba esa palabra para los demás, ¿cómo era? Algo fuerte, que los confrontaba con la vida que estaban llevando. Y vemos que cómo es el carácter de Pablo en todos estos lugares, un carácter firme a pesar de las dificultades. En Cesarea, cuando llega a casa de Felipe, que había sido uno de los esparcidos precisamente por causa de Pablo, ahora hay amistad y él mismo los está recibiendo en su casa. ¿Se acuerda que en el capítulo 7 matan a Esteban, y en el capítulo 8 ahí está Saulo viendo esa muerte, y él dice: qué bueno que lo están matando? Pero a raíz de eso él empieza a perseguir a todos los creyentes, y dice que todos salen esparcidos, entre ellos Felipe. Y después de varios años, estamos hablando yo creo que un periodo de casi 20 años, ahora Felipe lo está recibiendo en su casa como un hermano, lo hospeda en su casa. Y ahí en Cesarea en el capítulo 21, verso 13, mire lo que dice, cuando le decían que por favor no fuera a Jerusalén porque lo van a matar. Dice: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Ese fue el pasaje que leímos al principio, hace un rato, y él estaba dispuesto a pasar por todo eso. Más bien los otros decían: ya no sigas. Esos hermanos que animan, ¿verdad? Esos hermanos que animan o desaniman.
Pero Pablo tenía un carácter firme. Cuando es golpeado en Jerusalén, llega por fin a Jerusalén y de hecho ni siquiera estaba predicando ahí, sí, no estaba predicando, no estaba haciendo nada, pero lo ven en el templo y lo empiezan a golpear, casi lo matan. Entonces la guardia romana llega y lo salva del linchamiento público de los judíos. Y en el capítulo 21, verso 31 y 32, aún en esa situación, vea cómo es Pablo. Cuando estaba a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Verso 32. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud, y cuando la turba vio que venía el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Pobre Pablo. Si no le llueve, ¿cómo? Le llovizna, le truena, pero todo le pasa. Pero si no fuese por hombres como Pablo, ese evangelio no hubiese llegado a los gentiles como nosotros. Si no hubiera alguien de aquí entre nosotros que se levante a predicar, a hablar, a compartir, ¿cómo escucharía la gente que está allá afuera, hermanos? Si tú no hablas, ¿quién va a hablar? Cuando los discípulos empiezan a exaltar a Jesús, cuando va entrando a Jerusalén, y decían: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, los religiosos le decían: calla a tus discípulos. ¿Y qué dijo Jesús? Si ellos callan, las piedras hablarán. Si usted calla, hermano, las piedras van a hablar. Y literalmente, hermanos, muchas ocasiones las piedras nos hablan para hacernos reaccionar. A veces hasta alguien inconverso nos habla. Le voy a comentar así algo rapidísimo. Tal vez usted aquí en México conoció a un hombre que se llama, bueno, no sé si se llamaba o era su nombre artístico, Mitzi, ¿no? Un diseñador homosexual. Pero este hombre no solamente estaba en la homosexualidad, sino en las drogas. Pero dice: estando yo en esa situación en Estados Unidos, dice, alguien me habló de Cristo y me dijo: tú necesitas recibir a Cristo. Y mi vida cambió. Dice: ahora ya no soy lo que era antes. Ahora es un hermano. Dice: ya no soy lo que era antes. Y no se imagina quién le dijo que necesitaba buscar una iglesia y necesitaba buscar a Cristo. Usted ni se imagina. Ni yo me lo imaginé cuando lo oí. Y dice: yo le hacía diseños a Talía, y Talía dijo: yo conozco una iglesia, un pastor, necesita recibir a Cristo. Dice: y por eso recibí a Cristo. Si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar por nosotros. Usted diría: ¿cómo Talía va a estar llevando a este hombre a conocer al Señor? Pero yo creo que ningún cristiano, ningún hermano estaba allí hablando del Señor. A veces están llegando aún hasta sectas. Hay unas sectas bien raras ahora que los he visto, se cubren así la cabeza de colores, o sea, de las mujeres. Creo que vienen de Michoacán, ¿no? Ese grupo es carismático, es como católico, pero no. Y tienen unas ideas raras, pero yo los he visto y andan por ahí. Y hermano, ¿cuántos les hemos hablado la palabra de Dios? Y a veces están llegando los espiritistas, los santeros. ¿Y cuántos de nosotros le hemos hablado la palabra de Dios? No solo a ellos, a nuestros vecinos. Nosotros también somos responsables de la vida de ellos. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel? Si tú no les hablas, yo voy a demandar la sangre de tu mano. Porque si les hablas y ellos no quieren oír, ellos serán culpables, pero tú habrás librado tu responsabilidad. Hermano, no lo estamos haciendo. Por eso Pablo estaba tan comprometido que dice: yo tengo que hablar la palabra de Dios. Y aunque está encarcelado, lo están golpeando,
él no deja de hablar la palabra de Dios. Verso 33, donde estamos, en el capítulo 21, dice: luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas, y le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Entonces, Pablo, ¿dónde está? Encarcelado, atado en cadenas. Y el punto precisamente es: ¿esto podrá detener que él siga hablando del evangelio? Si es un hombre comprometido. Y Santiago nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted no debe ser de doble ánimo. Si se ha propuesto seguir al Señor, sígalo al 100%. Hebreos dice: nosotros no somos de los que volvemos atrás. 10:38, si no me equivoco. No somos de los que volvemos atrás, sino de los que proseguimos. ¿Para qué? Para salvación. Tengamos ese carácter, hombres, varones mexicanos. Y a veces nos da pena a los varones. A ver, varones, levanten su mano. Los varones aquí firmes, los varones cristianos, levanten su mano, queremos verlos. Bueno, a todos ustedes les esperábamos el día de ayer también, a la reunión de varones. Pero no lo digo por eso, porque les esperábamos, sino porque en muchas ocasiones, ¿quiénes están más dispuestos en la iglesia? Si vamos a barrer, si vamos a hacer algo, hasta para construir, ¿quiénes están más dispuestos? Las mujeres. Y entonces, a ver, ahora sí, levanten su mano los varones nuevamente. Nosotros somos los que tenemos que ir primero, hermanos. ¿Cómo vamos a hacer cabeza si no vamos primero? Y ahí empezamos. Y le decía hace una semana: usted levante a su familia, vámonos a la iglesia, usted es el primero, gócese. Hermano, gracias a Dios, porque hombres como Pablo nos dejan ese ejemplo. Pero ahora es un reto para nosotros. Ahora, vea, Pablo está encadenado. Ahora, nada podía impedir que Pablo predicara a Cristo. La cárcel, las cadenas, los golpes, que fue arrastrado, que le prohibieron, nada podía impedir que él hablara del Señor. La predicación del evangelio, no solo a él, a todos los discípulos. ¿Qué les puede impedir? Nada. Primero veamos un ejemplo. Pedro y Juan, en el capítulo 4, en el verso 3, les impiden que hablen del evangelio. De hecho, les encarcelan y van ante el concilio por haber hecho una sanidad. Pero en el verso 10 del capítulo 4 de Hechos, cuando les dicen: no, ustedes ya no pueden seguir hablando del Señor, ¿qué dicen ellos? Es cierto, ya nos dijeron que no, en las redes ya nos dijeron que no, el gobierno dice que no, que nos van a sancionar. Porque eso hacen, porque nos ven mal. Dice capítulo 4, verso 10, en Nueva Traducción Viviente: déjenme decirles claramente, dice Pedro al concilio, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que hablando del hombre que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Le están diciendo que no hable, ¿y qué hace? Está hablando. Ustedes ven a este que fue sano, este que estaba paralítico, fue en el nombre de Jesús de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Es un hombre que ahora está vivo. Jesús está vivo. Jesús es real. Aunque les prohíben, ¿qué dice? Aún en su defensa, ¿qué están haciendo? Están predicando a Jesús. Y nuevamente Pedro, en el capítulo 4, verso 17, cuando ya les encarcelan, ya no solamente a él, dice que a los apóstoles, o sea, a todos los líderes los encarcelaron. Pero ¿qué hace el Señor? Capítulo 4, versos 17 y 18. Pero el ángel del Señor, dice, los liberó. ¿Para qué, hermanos? Para seguir predicando. No los liberó para que se conduelan. Verso 20 y 21. ¿Qué es lo que les dijo el ángel? Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. ¿Qué les dijo?
vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. ¿Qué nos está diciendo a nosotros el Señor? Vayan a su trabajo, vayan a la escuela, vayan con sus vecinos, vayan a todos lados y den este mensaje de vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Verso 21. Así que al amanecer ellos se despertaron tarde, se tomaron su cafecito, se pusieron a ver el partido de México contra Argentina, que sabían que iban a perder. No es cierto, ¿verdad? No lo hicieron. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo, de donde les habían dicho que no fueran y porque los encarcelaron, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. Los gobiernos, la televisión, todo mundo intentará callar el evangelio, callarnos. Pero si el Señor nos llamó para dar el mensaje de vida, esto es lo que vamos a hacer. Y dice en el capítulo 5, verso 29, cuando les dijeron, no les dijimos que ya no hablen del Señor. No les dijimos que ya no estén convenciendo a la gente y apartándolos de ese camino para llevarlos a Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Capítulo 5, verso 29. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Léalo en la versión 60, usted lo tiene ahí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a mí mismo. Y va a decir, ¿cómo? Sí, porque a veces el que no quiere rendir su vida soy yo. El que no quiere obedecer soy yo. Tengo que obedecer a Dios. Ahora regresemos a Pablo. Cuando Pablo es encarcelado en Filipos, en el capítulo 16, verso 25, que hace rato le mencioné, ¿qué hacía Pablo cuando estaba encarcelado? Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban, hermanos, orando y cantando himnos a Dios. ¿Qué cosa te ha robado tu gozo? Había una obra que teníamos con los puppets, con títeres, cuando trabajábamos con niños. Y había una obra que se llamaba, o un personaje también, que se llamaba LG, así como la marca LG de LG, no, pero no significaba eso. Significaba ladrón de gozo, nada más eran sus iniciales. Y ese ladrón de gozo era alguien malvado. Ese ladrón de gozo venía y le quitaba todo aquello que era gozo para alguien, desde un dulce, una bicicleta. Pero ahora ya somos adultos y el ladrón de gozo no nos quita eso, no nos quita un balón, no nos quita una bicicleta. ¿Qué nos quita? Nos quita la paz, nos quita el gozo en algo, nos hace ver cosas que no son, sentir cosas que no son, nos hace desear cosas y como no las tenemos, perdemos el gozo. Estamos perdiendo el gozo del Señor a veces de servir en la iglesia, de hablar la palabra de Dios. Antes teníamos gozo para hablar la palabra de Dios, para cantar al Señor, para levantar nuestras manos, como hace rato cantábamos. Pero empieza ese ladrón de gozo, ese pensamiento, ese sentimiento, ese deseo a minar el gozo en nosotros. Y empezamos a creerle al enemigo. Y está en nuestra mente, está en nuestro corazón atacando. Y entonces ya no podemos libremente orar, cantar, predicar, venir temprano a la iglesia, ayunar. No podemos hacerlo. Pero ¿qué hace Pablo y Silas cuando ellos están, no como nosotros en esas situaciones, sino están con el cepo en la cárcel, o sea, atados con grillos en los pies, en lo más profundo, tal vez una cárcel húmeda, en la oscuridad? Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos. ¿Qué cantaban? Tal vez cantaban: a Dios sea la gloria, o yo siento gozo en mi alma. No sé qué cantaban, pero los demás decían: bueno, estos están locos. Mira, ¿cómo están?
y están arrestados y por predicar, y están cantando. Y además oraban: Señor, gracias por este tiempo, gracias porque estamos aquí presos, gracias porque nos das fuerzas para ir y predicar tu palabra. Estos están locos. Y eso piensan, ¿no? Algunos. Eso tal vez has llegado a pensar de ti mismo, ¿verdad, hermano Saúl? ¿Me estoy volviendo loco o estoy a punto? Pero a veces somos locos, pero no peligrosos. Somos locos o estamos locos, pero llenos de gozo del Señor. Una locura para el mundo, pero una cordura, una sabiduría para salvación, nos dice la palabra de Dios. Una sabiduría que no es de este mundo, no es terrenal, animal y diabólica, sino es una sabiduría espiritual. Ellos estaban orando y cantando a Dios. ¿Por qué lo hacían? Y los demás presos, los prisioneros, los escuchaban. Tal vez ni les estás predicando, pero cantas con gozo, sales con gozo. Y dicen: ¿qué tienen estos que van ahí a la iglesia? ¿Por qué van con tanto gozo? Y si te ven llegar así: no, pues para ir y que yo salga así, mejor no voy. Pero te ven con gozo. Y cuando alguien está enfermo, dice: no te preocupes, yo voy a orar. A ver, mira, este hombre, qué gozo, esta mujer, qué alegría tiene. Porque aunque tiene problemas, yo he puesto todo en las manos del Señor y espero en el Señor. Yo quisiera tener ese valor, ese corazón. Pero no saben que no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Y ellos cantaban himnos, no desperdiciaban la oportunidad para predicar a Jesús. Que nos oigan orar, que nos oigan cantar, porque de esa manera ellos también escucharon. De hecho, hay vecinos de cristianos que ya hasta se saben los cantos cristianos, ¿no? Ya se los andan cantando y tarareando. Cuando voy a Tuxtla Gutiérrez, hay creo que no son cristianos, pero el cotorro luego anda cantando un coro, el de la otra casa. El perico está cantando un coro. Y digo: bueno, pues tanto escucha el perico que hasta el perico ya se convirtió, ¿no? Pues ahora falta la gente que se convierta. Y en serio, hay gente que por eso se convierte. Hace mucho tiempo, bueno, Artemio trabajaba ahí en la base, ¿no? De taxis. También tú trabajas ahí. Pero recuerdo que un taxista, una vez venía un hermano y tomó el taxi ahí, que lo trajeran, y le dice: ya con los hermanos de los abrazos y los besos. Porque veían, ahora no podemos por la pandemia, pero veían que salían y ¿qué era lo que veían? Que los hermanos se daban abrazos y besos. Y el taxista dijo: allá con los hermanos de los abrazos y los besos. Bueno, ¿qué es lo que ven? Tal vez ni siquiera estás predicando, pero la palabra ha estado en tu corazón, ha hecho una obra y eso está predicando. Y no quiero decir que no prediques, predica. Así como Pablo y Silas, aún en la oscuridad, aunque no te escuchen, puedes cantar cuán grande es Él. Y en serio, hasta el perico se debe convertir. En Jerusalén, cuando la gente está también contra Pablo, en el capítulo 22, en la defensa de Pablo, él está platicando o hablando de su camino a Damasco y cómo el Señor le encontró. O sea, cada vez que narra, no lo voy a leer, pero cada vez que narra su conversión, ¿qué es lo que está haciendo? Predicando. Cuando tú dices: esto es lo que el Señor hizo conmigo en mi vida, eso es lo que estás predicando. Sabes que el Señor, yo aprendí esto, el Señor obró en mí, el Señor hizo esto en mi vida. Eso es predicar. Ante el concilio, en el capítulo 23, cuando está Pablo defendiéndose
Su defensa es por medio del evangelio. ¿Y qué es lo que él está hablando en el capítulo 23, verso 6? Acerca, dice, de la esperanza que tenemos en la resurrección de los muertos. Tú hablas acerca del evangelio, un evangelio sin resurrección de Cristo, un evangelio sin esperanza en la resurrección. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15? Es un evangelio que no tiene vida, que está muerto. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hablar no solamente de moral y ética, de ser buenos ciudadanos, sino tenemos que hablar de la resurrección, muerte y resurrección de Jesús, y de la esperanza de la resurrección que tenemos. Cuando está ante Félix, como estamos meditando en estas semanas, o en esta semana precisamente en Cesarea, y ante los ancianos que le están acusando, en el capítulo 24, verso 14 y 15, ¿qué es lo que dice Pablo? Es un hombre de valor, nada puede detenerlo. Lo están acusando y aprovecha su defensa para hablar de Jesús. Dice el verso 14 del capítulo 24: pero admito que soy seguidor del camino. ¿Cuántos admiten que son cristianos? Amén. ¿Y en tu trabajo también? ¿Y en la universidad también? Porque ahí luego nos empiezan a decir. ¿Y los profesores y los compañeros? ¿O no han pasado eso los hermanos, los jóvenes? Sí. Luego ya hasta me agarraban en grupito, ¿no? A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero después, cuando tenían problemas, se acercaban a mí. Decía: oye, Nahum, a ver, platícame algo de eso. Es que estoy pasando por esto, por el otro. Y es la oportunidad de hablarles del Señor. No niegues al Señor. Dice: pero admito que soy seguidor del camino. Es algo de lo que no te debes avergonzar, sino debes ser firme. El cual ellos llaman secta. Secta significa parte de. No es que sea algo malo. De hecho, los católicos son una secta. ¿Cómo son una secta? Sí. No porque sean muchos, porque son una secta. Porque no toman en cuenta toda la palabra de Dios. Y eso se llama secta. Por eso nosotros tenemos que abrir la palabra de Dios desde la primera letra hasta el final de la Biblia y creerla. No solamente unas partes, no solamente lo que nos gusta, toda la palabra de Dios. Dice: pero admito, dice, ellos le llaman secta, pero dice: yo adoro al Dios de nuestros antepasados y fielmente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Tengo esperanza en la resurrección. Verso 21: hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. ¿Por qué quieren impedir que los cristianos hablen? ¿Por qué quieren impedir que hablemos del evangelio? Porque estamos incitando a la delincuencia, porque estamos haciendo marchas y somos revoltosos, estamos destruyendo nuestra ciudad, estamos diciendo que no trabajen, estamos causando rebeldía. No, hermanos, es todo lo contrario. Porque hablamos de paz, porque hablamos de justicia, porque hablamos de amor, de respeto, porque hablamos de una vida diferente. Qué curioso es el mundo, ¿no? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hasta un conejito malo es famoso. Bueno, hermanos, ¿cómo está el mundo? El mundo está de cabeza, pero es nuestra responsabilidad también, porque no hemos sabido ser luz en medio de estas tinieblas. Es nuestra responsabilidad. Y ante Agripa, en el capítulo 25, verso 19, y Festo, que le están acusando por Jesús, vea lo que piensa Festo y lo que piensan los judíos, pero lo que Pablo está defendiendo. Capítulo 25, verso 19. Las acusaciones le está diciendo Festo a Agripa. Dice: en cambio tenían algo que ver con su religión y con un hombre
muerto llamado Jesús. ¿Qué dicen los judíos? Es un hombre muerto que se llama Jesús, un hombre común. Quien Pablo, según Pablo, ¿qué dice? Está vivo. O en esta versión 60 dice, Pablo sostiene, en la NBI tiene aquí, Pablo sostiene que está vivo. Para el mundo puede estar muerto, pero para nosotros está vivo. Y no porque nosotros estemos aferrados a que Él está vivo, sino porque las evidencias dicen que Él está vivo. Porque las escrituras lo confirman, porque la obra que Él ha realizado en nuestra vida confirman que Él está vivo. Ellos pueden tenerle como un Dios muerto porque ellos no le han experimentado, pero nosotros le hemos experimentado. Hemos sentido su salvación, su Espíritu Santo ha transformado nuestra vida. Esto es lo que tenemos que predicar y esto es lo que hace la diferencia. Un Dios que está vivo. Y mire, en el capítulo 25, versos 17 y 18, ante el mismo rey Agripa, que era un rey de menor, no es el César, es alguien que es como un gobernador. Y entonces él se está defendiendo y le está diciendo lo que Jesús le dijo a Pablo. ¿Por qué lo rescató? Versos 17 y 18. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz. Este es nuestro trabajo. Del poder de Satanás a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Sacarlos de las tinieblas, de la oscuridad, del poder de Satanás a la luz por medio del Evangelio en Jesús, para que conozcan a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y entonces Agripa, ¿qué le dice? Pablo, con esto que estás hablando, casi me persuades a ser cristiano. Y hay un gran número en la actualidad de los casi cristianos o cuasi cristianos. Están rayando en ser cristianos, hacen todo como cristianos, se llaman cristianos, llevan una Biblia, predican también cantan, pero no tienen esta esperanza, pero no viven esta vida. Espero que no seamos nosotros. Casi me gano la lotería. El siguiente número fue el que se lo ganó, pero por ese casi no se lo ganó. ¿Podemos decir que alguien casi está vivo o casi muerto? O está vivo o está muerto. No podemos decir que alguien casi es cristiano, casi salvo. Y muchas veces estamos tan en contacto con el Evangelio que casi somos cristianos, casi somos salvos. Pero no es suficiente el casi. Necesitamos morir completamente para el mundo y resucitar en Cristo. Y entonces Pablo le va a responder, pero veamos primero lo que dijo Agripa. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Nuestras palabras pueden persuadir, pero Jesús no persuade a nadie. La obra de Él es convertir el corazón. Verso 29, Pablo contestó: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por las cadenas. Y esta es mi oración, hermanos. Si usted está escuchando por primera vez o más tiempo y su vida no ha cambiado o ha luchado por mucho tiempo y sigue escuchando la palabra de Dios, pero oro a Dios que todos seamos como Pablo, que lleguemos a estar dispuestos a tener ese carácter y a defender el nombre del Señor Jesús, porque hemos experimentado lo que Él ha hecho en nuestra vida. El enemigo va a procurar callarnos. Les hablaba hace un rato acerca del testimonio de este varón Mitzi. Bueno, se quedó con ese nombre, no es su nombre, ya él dijo después su nombre, pero yo siempre me acuerdo de ese nombre. Este varón estaba hablando y yo me enteré por eso, porque estaba viendo la televisión y lo vi a él que estaba hablando de Jesús. Dije, estaba hablando de Jesús
Y cuando empezó a hablar de su testimonio y todo eso, ¿y qué cree que pasó? Cosa extraña. Se cortó la transmisión. Las televisoras querrán callar esto. Hablan de todo, presentan todo sin censura, pero no puedes hablar de la palabra de Dios, no puedes hablar de Cristo. El gobierno acepta todo, hace leyes para todos, pero no puedes hablar del Señor Jesús. ¿Se da cuenta cómo es el mundo? Pero nosotros, ¿qué haremos? ¿Nos vamos a callar? Por estar en cadenas, por estar preso, no impide nuestra libertad en Cristo. Por el que nos quieran callar, no impedirán que el evangelio crezca y la palabra del Señor siga obrando. Aunque quieran arrestar a los discípulos, detenernos, la palabra de Dios no está presa. No nos podrán detener, pero si nos detuvieran, Dios por sí solo seguirá mostrándose como un Dios real. En la carta a los Efesios, Pablo escribe en el capítulo 4, verso 1: yo pues preso en el Señor. Está hablando de dos tipos de preso: preso físicamente y preso en el Señor. O sea, el Señor me ha agarrado, pero también estoy preso. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, aunque tengamos esas tribulaciones, vivan como cristianos, vivan como discípulos, vivan como pueblo, como hijos de Dios. Queremos que aquí estas colonias se conviertan al Señor. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque son el fruto de que tal vez alguien les habló la palabra de Dios. Pero ahora es responsabilidad de todos nosotros que nuestras colonias cambien. En 2 Timoteo capítulo 1 versos 6 al 8, Pablo está también cerca de ser muerto y es el último encarcelamiento después de todas las que ha sufrido, y ya ha sido sentenciado. Y él dice en el verso 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Hermanos, anímese, despiértese, que salga el sol, que se levanten esas rodillas paralizadas, levanten las manos que están caídas. Verso 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, léalo conmigo, sino de poder, de amor y de dominio propio. No somos cobardes. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. El evangelio es para valientes. Si alguien le dijo que el evangelio era sencillo, déjame decirle que no. Se necesita valor, compromiso. Verso 8: por tanto, hermanos del centro discipular, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hermano, hablemos la palabra de Dios. Seamos prudentes y sensatos, sí, pero hablemos la palabra de Dios. Según de Timoteo capítulo 2 verso 9 al 12 dice Pablo de esta manera. No se está quejando, sino está en esta última carta diciendo: yo estoy listo para morir. Y le está dando consejos a Timoteo. No te desanimes, Timoteo, vas a pasar por aflicciones. Y verso 9: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Lea conmigo: mas la palabra de Dios no está presa. Podemos estar en cadenas, pero somos libres, y la palabra de Dios es libre. Libres del pecado. No estoy hablando de la libertad tal vez física, tal vez estemos presos, pero Dios nos ha dado libertad en Cristo. Verso 10: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Entonces Pablo dice en Romanos 1:16, él está diciendo, para que los hermanos también escuchen: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios. Y esto es lo que tenemos que predicar. Ahora Pablo, como
aún preso, está orando en Colosenses 4, verso 3, de esta manera. Así como también le dijo a Agripa: yo oro para que un día tú también conozcas al Señor. ¿Cuántos hemos orado por nuestra familia? Por nuestros vecinos. Y a veces hay un grupo de oración. No es que estemos orando por el último momento, cuando se van a morir, no. Pero aún hasta el último momento oraremos por ellos y les compartiremos. Pero hemos estado hablando todo el tiempo la palabra de Dios, ¿sí? Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo que por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Por favor, oren para que yo no deje de hablar la palabra de Dios, porque la palabra, yo puedo estar preso, pero la palabra no está presa. Yo puedo estar preso y me podrán impedir hablar la palabra de Dios, pero la palabra, el evangelio, trae libertad y vida. Amén. Quiero terminar con este pasaje en capítulo 26, versos 22 y 23. Voy a leer en la Biblia de las Américas, es otra versión. ¿Qué es lo que dice Pablo? Si aún usted tiene temor, tal vez sufriremos y Dios nos va a libertar, nos va a guardar. Pero si Él quiere que pasemos aún por ese problema, Él va a permitir que pasemos, o aún por enfermedad, o aún por la muerte. Y eso va a ser testimonio. Capítulo 26, versos 22 y 23. Capítulo 26, ¿ya lo tiene? En la Biblia de las Américas dice: pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento, para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. 23. Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. De esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Aún en la defensa que está haciendo Pablo, no deja oportunidad para hablar el evangelio. O sea, no pierde la oportunidad de hablar del evangelio. ¿Usted está perdiendo la oportunidad de hablar de Cristo? ¿Usted se ha avergonzado de Cristo? La palabra de Dios está viva, es libre. Hermano, dejemos que corra. Cuando el evangelio se predicó por toda Europa, trajo libertad. Trajo guerras también y libertad, porque se oponían. Pero en los países donde no se predicó, de hecho hay un sociólogo llamado Max Weber, cristiano, que escribía sobre los países del norte y del sur, hablando que aquellos países del norte, en el hemisferio norte, que conocieron el evangelio, prosperaron más, y los países del sur, que no recibieron el evangelio, creo que somos los países del tercer mundo, hermanos, hasta la actualidad, en serio. Pero lamentablemente esos países también del norte, ¿qué hicieron? Se corrompieron. Ese evangelio se predicó y los sacó adelante, pero después empezaron a vivir una vida conforme al mundo y se corrompieron. ¿Y qué pasó también? Ese evangelio se distorsionó y esos países están viniendo abajo. Sus sociedades están, en serio, son una vergüenza. Y hermano, tenemos que orar. Ahora, de estos países tercermundistas, como muchos le llaman, que no somos del tercer mundo, estos países como México, ahora de aquí de México se están enviando misioneros a esos países y a otros lados que necesitan el evangelio verdadero de Jesús. Tal vez tú seas Pablo, tú seas Silas, y no necesitas ir a Estados Unidos, ir a la India o ir a estos lugares a predicar. Hay una persona junto a ti que tiene que escuchar la palabra de Dios, que aún en la noche puede oírte orar y cantar al Señor. Eso es lo que necesitamos, hermano, el día de hoy. Verdaderos hombres y mujeres que se comprometan a vivir con ese carácter de Pablo, el evangelio verdadero, a dar testimonio en medio de las pruebas y aún en la defensa, no perder la oportunidad de hablar de Cristo. Ponte en pie, hermano. Yo quisiera que en este momento hagamos este compromiso. Tal vez no seamos grandes predicadores en televisión y alcancemos al mundo, pero te aseguro
que si empiezas a vivir tu vida cristiana, tu hijo. Yo voy a hablar después de un pasaje que está en Malaquías 2, después. Malaquías 2, verso 14 y 15. Tu hijo, tu familia, es un regalo, es una descendencia que Dios te ha dado. Y Él quiere que esos hijos sean para Él. ¿Quién debe trabajar en eso? Yo. No necesito ir a la India. Tengo un trabajo ahí en mi casa y tengo que realizarlo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, permite que tu palabra sea libre. Libre en nosotros, que la podamos publicar. Por eso cuando cantamos aún en la iglesia, pensamos en aquellos cantos que tienen un mensaje bíblico, que tienen un mensaje que puede transformar el corazón, o que están afirmando lo que hemos meditado en la semana, que llegan a nuestra vida. Permite que nosotros, oh Dios, aún estemos pasando por dificultades, no dejemos de confiar en la promesa tuya, en tu palabra. No es que las cosas nos van a ir bien siempre, sino que confiemos en que como tú resucitaste, nosotros resucitaremos. Creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la nueva vida que nos has dado, creemos en que Jesús es aquel prometido en las Escrituras en el Antiguo Testamento, y que aún todo aquel que demande razón de este evangelio, nosotros podamos darle razón del evangelio, de la vida, del camino que ahora seguimos. Que, Señor, nuestra vida sea un testimonio, sea un evangelio predicado. Somos cartas abiertas y leídas por todos, que donde ellos puedan ver eso que tú has escrito, el amor en nosotros, la justicia, que puedan ver el perdón, que puedan ver cada una de las características de un hijo o de una hija que ha sido renovado en Cristo. Padre, hoy nos ponemos en tus manos y pido por cada uno de mis hermanos. Yo quisiera que en poco tiempo o en mucho, yo no sé, pero que cada uno fuese ese discípulo que tú has llamado, que esté dispuesto a salir y llevar el evangelio y hablarles de esta vida que hay en Cristo. Que esa palabra no esté detenida por nosotros, porque esa palabra trae libertad. Que nosotros la publiquemos en todo momento. Padre, muchas gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su lugar. Y antes de concluir, quiero relatarle algo, y esto es algo práctico aquí de uno de mis vecinos. Teníamos un perrito, iba a decir, este hermano siempre habla de los perritos. Nunca tenemos mascotas casi, ahora sí tenemos, pero teníamos un perrito que se llamaba Keeper. Y entonces salíamos a comprar quesadillas, porque venían quesadillas el domingo en la noche, para no hacer algo de cenar, y cenábamos. Y un vecino nos dice: oye, Nahum, yo le decía a mi mamá, ¿ya te diste cuenta, mamá? Hasta el Keeper es diferente en esa casa. Y yo dije, bueno, ¿de qué habla? Dice, sí, dice, porque yo los veo a ustedes y a sus hermanos, bueno, a ti y a tus hermanos son diferentes, pero el Keeper sale y en lugar de los perros que se salen corriendo cuando les abres, dice, sale, se da la vuelta, y si ustedes le cierran, ese perro hacía eso. Dice, les empieza a tocar la puerta porque se quiere meter ya. Dice, hasta el perro es diferente. Pero yo, o sea, lo que quiero que usted, ahí está mi mamá, y hay varios que escucharon esto. Lo que quiero que usted vea, hermano, tal vez usted les ha predicado y tal vez ellos no escuchen, pero que lo vean en usted, hasta el punto de que esta persona, cuando estaba borracha, dice, yo me he dado cuenta de esto. Hermano, que eso sea la oportunidad para hablarles del evangelio. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Hasta aquí el tema.